Dice Flores Laguna. Bueno, continuando con la parte de la creación del mapeo de las tablas, lo que es con el conocido framework, el Entity Framework, el 4.0, vamos a ver de forma clara cómo es que a partir de una base de datos existente nosotros podemos mapearlas y convertirlas en clases. También el patrón nos permite convertir o empaquetar una, dos o más clases que, que tengan, que sean derivadas. Por ejemplo, tenemos ahí un caso, una orden y un detalle, donde estas dos podemos convertirla en una clase general. Podemos llamarlo, por ejemplo, orden orden repository. Entonces, a partir de ella podemos ya generalizar con las demás clases, con las demás tablas que contenga nuestra base de datos. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo de que abarcaré la parte de mapear las tablas, convertirlas, empaquetar y luego utilizar las clases bases o las interfaces bases por el patrón que nos permite tener de manera generalizada, por ejemplo, el comportamiento similar de las clases, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a crear una aplicación de C#, una librería de clases o una biblioteca de clases en la cual y le doy a aceptar. Una vez que yo tengo mi proyecto creado o una librería, porque en realidad la arquitectura de N capas, retomando la parte inicial que hablaron mis compañeros, nos permite dividir el proyecto o un sistema de información en diferentes capas, haciendo que ésta sea escalable, sea reutilizable, por ejemplo, cuando tengamos que hacer mantenimiento en un futuro. Entonces, yo tengo acá mi proyecto creado, una librería de clases en C#. Voy a agregar una carpeta en la cual le voy a poner modelo, en la cual va a contener mis clases mapeadas a partir de un elemento que se llama el Entity Framework. Entonces, este es el componente que vamos a utilizar y yo le voy a denominar entidades. Una vez creado este componente, yo le voy a decir que la fuente de datos va a ser a partir de una base de datos existente. El framework 4.0, la cual estoy yo ahorita trabajando en esto, se basa o nos permite trabajar con diferentes motores de base de datos, podríamos decirlo, tales como por ahí un MySQL, un Oracle, un Sysbase y diferentes motores, ¿no? que cada proveedor o cada vendedor de software genera o crea su propio framework, se podría decir, para ser integrable acá en Visual Studio 2010. Le voy a dar siguiente. Ahora, mi origen de datos, yo recién lo estoy creando, voy a crear una nueva conexión. Ahora le digo que la fuente de datos es SQL Server. Ahora, mi cadena de conexión, yo utilizo un SQL Express. Ahora, mi nombre de mi base de datos, como les mencionaba, vamos a ver, voy a utilizar la base de datos Norwin. Esperemos que acá lo tenga. Esperamos un momento hasta que cargue, porque está buscando todas las existentes. Bueno, no tengo una base de datos Norwin ahorita instalada acá en esta instancia de SQL. Voy a utilizar una base de datos que estaba utilizando, que trata de un sistema de información para una importadora. Voy a probar conexión y tenemos exitosamente que sí hace conexión.
le digo que me guarde la cadena de conexión o que no me guarde. Entonces yo le especifico acá que sí me guarde la cadena de conexión para esas entidades. Yo también puedo especificarle que no me guarde y desde código enviarle la cadena de conexión para que esta sea más fácil, sea manejable al momento de programar o cambiar con otras fuentes de datos. Esperemos a que me recupere toda la información de mi base de datos. Ahora solamente voy a contener o voy a tomar dos tablas principales o tres tablas, perdón. La parte de ventas, detalle de ventas y un cliente, la tabla clientes. El nombre de mi modelo lo va a dejar db roleprint model o roleprint model nada más y le doy finalizar. Cuando nosotros mapeamos, ya estas tablas que estoy importando van a tener el comportamiento de una clase, es decir, ya podemos programar el comportamiento que nosotros querramos que estas tablas mapeadas tengan. Acá por cuestión de referencias de la base de datos no me ha agregado una referencia o una relación entre ventas, como podéis ver entre la venta ID y su detalle. Entonces voy a relacionar esta. Bien sabemos que una venta puede contener varios detalles, es decir, si estamos vendiendo productos, puede contener varios productos en una venta. Entonces mi relación sería de venta, perdón, la venta ID con la venta ID del detalle de venta. Entonces, como podemos ver, la relación es de 1 a varios. Este asterisco significa varios. Si nosotros vamos a sus propiedades, vamos a observar en sus propiedades que tenemos una colección de detalle de venta, es decir, de 1 a varios, como les decía. Ahora, una vez mapeadas estas tablas o estas entidades de relación, ya podemos hacer uso de estas como clases. Por ejemplo, voy a crear una carpeta denominada entidades repository, en la cual yo puedo extender el comportamiento de cada una de estas tablas que han sido mapeadas y ahora ya tienen el comportamiento de clases. Y voy a denominar, por ejemplo, voy a agregar primero una nueva clase. Voy a código, una clase denominada, por ejemplo, cliente repository. Entonces lo voy a poner como modificador la palabra public para poder usar desde otras capas. Entonces este repository lo que me va a tener o lo que me va a contener es a cliente. Entonces yo le puedo decir public cliente cliente. En este momento estoy declarando una propiedad para la clase cliente repository de tipo cliente. Yo acá necesito importar la librería o el using que me permite
traer a mis clases mapeadas en mi modelo, y la cual ya, como podemos observar, cliente ya tiene el comportamiento de una clase. Como podemos ver acá, esta entidad ya tiene acá, en esta clase que estoy definiendo, en este atributo, en esta propiedad, ya lo puedo utilizar como una clase, como en este caso para la clase de repository factory, como una propiedad. Entonces nosotros hacemos uso de interfaces bases que nos permitan tener un código más compacto, más entendible al momento, por ejemplo, de definir una interfaz genérica, es decir, la que me contenga las propiedades. Voy a poner los métodos que sean comunes en las clases mapeadas. Por ejemplo, el ID. El ID es algo genérico para entonces tengo definido una interfaz de la cual yo, por ejemplo, había creado un cliente repository. Yo puedo heredar de esa interfaz creada también me pide hacer uso de la importación de la respectiva librería, y ya nosotros podemos extender así, o podemos sobreescribir los métodos, las propiedades, toda la implementación o todo el código que ésta tenga, ¿no? La interfaz signifique. Y así nosotros podemos seguir empaquetando por el comportamiento similar. Entonces, yo nada más quería hacer esta parte o hacerles entender cómo es que yo creo mis clases a partir de un mapeo de datos desde mi base de datos. Yo tengo creada acá, o bueno, la demo que nos muestra Microsoft en este modelo o en esta infraestructura de programación de n capas. Por ejemplo, acá estoy en un proyecto de n capas. Yo solamente había creado, por ejemplo, acá en esto sería la infraestructura .data.myModule. Perdón. Entonces tenemos entonces, una vez que yo, por ejemplo, acá hace uso de diferentes tablas y los mapea como clases. Entonces, a partir de una interfaz genérica, denominado iMainModule.context, la demo que presenta hace uso de un componente principal, la cual me permite generalizar a todos las clases mapeadas, como por ejemplo acá como propiedades. Como podemos observar, a través de un proceso de generación de código que tal vez haya la oportunidad en algo posterior se pueda explicar este tema. Por cuestión de tiempo, ahorita me va a basar solamente el funcionamiento de este modelo, de esta arquitectura. Yo les mencionaba, para por ejemplo order repository, esta clase contiene ya las respectivas implementaciones comunes a partir de una genérica, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta interfaz tiene métodos definidos comunes a una orden, y así también para los detalles de esa orden. Bueno, paso a mi siguiente compañero.